¿Qué es la que hay? Gente que dice, yo no veo animación porque eso es de niño. Gafo. Como siempre, les habla Steven García y estoy acompañado por... Ricardo Garrido por aquí. Antes de que empecemos, quisiera decirles que se suscriban, que nos dejen un like. Hace poco hicimos una serie de videos dedicados a la historia del cine y siento que nos quedaron, le pusimos cariño y nos quedaron muy jugosos en contenido. Y bueno, los invito a que se den una vuelta por allí y tal. Por aquí les voy a dejar un enlace, alguna cosa. Y bueno, como también ya estamos acostumbrados, siempre decimos, estamos en todas las plataformas de podcast, Evox, Spotify, Google Podcast, todas. Si no tienes chance de vernos en YouTube, de repente estás en camino, estás en tu carro, lo que sea, puedes ponerlos ahí en solo audio, que estamos trabajando para que se escuche todo bello. Al momento. Uh-huh. Correcto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre animación. Ya hemos hecho un par de capítulos sobre animación, uno que hicimos con Daniel Duque, en el que hablamos de los inicios de la animación 2D y cómo la animación gringa entró dentro de la animación japonesa, y bueno, ahí conversamos bastante sobre eso, pero hoy queríamos profundizar un poco más. Y hace poco también, en el capítulo 35, hablamos con Beltrán Pérez, un animador que está encargado de una animación, y aunque no hablamos directamente de animación con él, también ahí mencionamos bastantes aspectos de la animación, ¿no? Exactamente. Y fue un capítulo súper interesante, de verdad. A mí me encantaron tanto el de Daniel, que es capítulo 25, y que arrecho, 10 capítulos después, 35, sí, fue con Beltrán, ¿no? Tal vez no hubiésemos esperado al 45 para pero no. Exactamente. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre la animación 3D, cómo nació y bueno, lo que sabemos sobre la animación 3D, ¿no? Propongo que inicies tú, sé que estás más empapado en el tema. Okay. Y yo me pego a ese tren. Bueno, sí va. Antes de entrar como en el tema de la animación 3D, voy a hacer un repasito muy por encima de dónde viene y tal. Que la animación 2D, la animación tradicional, siempre se ha visto relacionada con el cine y con la forma de contar historias, ¿no? Entonces, exacto, en esa búsqueda de la animación y tal, en algún punto alguien tenía como esta curiosidad de generar animación a través de la computadora, ¿no? Tenían... correcto. O sea, en el boom de las computadoras, en los años en los que la computadora, había computadora para todo, alguien decía, pero ya las computadoras nos facilitan el proceso de esto, nos facilita el proceso de esto otro. ¿En qué nos puede ayudar la computadora en este mundo de la animación? Que obviamente lo tenía, como siempre, uno de los estudios más grandes de animación es Disney, ¿no? Entonces, bueno, exacto, en esa búsqueda se hicieron varios intentos y un tipo que yo lo anoté por aquí, bueno, no leo de aquí ya, él fue el primero que vio la ventaja de usar vectores para crear imágenes por computadora, ¿no? Y un dato curioso es que la primera persona que utiliza CGI o imagen generada por computadora en una película es Hitchcock, en una película que se llamaba Vértigo, ¿no? Entonces eso fue, por un lado, lo que hizo que la gente se interesara mucho más en esto que se llama CGI, que son las siglas en inglés de Computer Generated Image. No me equivoco, ese fue el intento de animación que hubo en los años 60 más o menos,
Sí. de CGI o algo así. Sí, que Como fue como dato curioso la también. primera vez que se hizo algo así. Exacto, sí, estoy claro. Como dato curioso también, hablando del cine, venimos de capítulos del cine, venimos de todo esto. Ujú. La animación es mucho más vieja que el cine. Sí, Y uno de sus inicios, se dice que fue antes, no sé exactamente cómo, pero uno de sus inicios más palpables fue a través de la linterna mágica, cosa que mencionamos en el primer capítulo de la serie del cine, sí, que exactamente. está chévere. Sí, igual Ok, tal vez nos conviene que hagamos ahorita una separación de los estilos de animación que existen hasta ahora. Porque, por ejemplo, está la animación tradicional, que es dibujo y es hoja sobre hoja. Está la animación de stop motion, que es fotograma por stop motion. fotograma. Ajá. Está también hay como un montón de tipos y subtipos del stop motion, por ejemplo. Hay stop motion pero que es hecho con humanos, hay stop motion con plastilina, hay stop motion de muchos estilos. Y ahorita se le agrega también, desde hace un buen tiempo para acá, la animación 3D. Que es... Exacto, yo... Ajá. Ajá. No, que yo iba a mencionar que, bueno, en mi investigación, a juro, para hablar de 3D, tendría que hablar del 2D, Sí. porque todo es un inicio, todo parte de allí, aparte de que todo sale de allí. Para hablar bien del 3D, el 2D es tanto su precedente como el por qué hubo la necesidad de hacer 3D, ¿no? Sí, lo que pasa A es nivel de que producción y todo eso, pero vamos más adelante. Ajá. El 3D en un principio era más visto como una herramienta científica, era más visto como una herramienta de arte, ¿sabes? Era como eso, como una forma de hacer arte, una nueva forma de hacer arte. Simplemente que un grupo de gente entusiasmada del 3D y tal, decían que ellos podían contar historias a través de este tipo de herramientas, ¿sabes? Ellos decían, bueno, podemos contar historias de aquí. Y el 3D nace antes de ser animación como tal para hacer películas de animación en 3D, nace más que todo para efectos especiales en películas, nace para investigación y nace por allí, ¿no? Entonces una de las empresas más grandes que se enfocaba como en todo esto de hacer 3D era Lucasfilms, ¿no? La compañía de George Lucas, sí. Que es la gente de Star Wars. Entonces hubo un momento en que Disney empezó a crear por su cuenta, empezó a crear computadoras que ayudaran a facilitar la animación, ¿no? Pero no iba a hacer mención de algo. Ok. ¿No qué? No, ellos no lograban conseguir como una tecnología que ayudara mucho a eso. Entonces, por otro lado, Lucasfilms ya tenía por ahí un poquito avanzado el problema de las computadoras, pero no quisieron invertir en animación como tal, ¿no? El grupo de gente que estaba como enfocado en animación y tal no estaban tan, como que no tenían tanta fe todavía en ese tipo de animación, y entra Steve Jobs, el de Apple. Exacto. Y compra la división de animación de Lucasfilm, y allí es donde nace Pixar. Exactamente. Eso lo tengo entendido así. Que sacan una animación, para complementar lo que estás diciendo de una vez. Sí, total. Sacan una animación sobre juguetes. No recuerdo exactamente el nombre, pero sé que la vi hace un tiempo. Y es sobre juguetes, que es como el primer paso para hacer su gran producción animada, que es la primera de 1995, que sería Toy Story. Claro, ellos hacen una animación en los años 80 que se llamaba Luxor, la lámpara Luxor, ¿no? Que es la lámpara icónica de Pixar. Exacto, que es exactamente, sí. Claro. Correcto. Pero allí también nos faltó un detalle, que la vaina era
que cuando empieza Pixar, ellos tienen como un montón de gente que conoce el mundo y los programas 3D y la programación y toda la cosa, ¿no? Y ellos dicen, nosotros podemos hacer animación de esto, pero no tenían absolutamente a nadie que supiera de animación. Y en este pero antes de entrar a eso, quería hacer mención de que ya Walt Disney tenía como un sentido de orientación hacia el 3D. No era un 3D como tal, pero él a la animación 2D le estaba aplicando ciertos aspectos para hacerlo con un poco más de profundidad, por lo menos este invento de que el mismo fondo con un cambio de personaje, eso sale de Walt Disney, pero él usaba una especie de vidrios móviles, donde ponía los le fondos generaba profundidad en varios niveles, y la cámara le daba un efecto de profundidad y hasta de movimiento en algunos casos, que eso lo usaron muchísimo. Ya tenían un sentido orientado al 3D. Eso quería hacer mención. Simplemente que no era generado por computadora como tal, era súper analógico. Pues era una persona que hacía el fondo en un montón de capas y la ponían a una distancia y grababan con la cámara desde arriba, y lo que hacían era en cada fotograma medio mover las planchas un poquito, y eso generaba este efecto que tú dices. Bueno, entonces Pixar contrata a este tipo que se llama John Lasseter, que venía de Disney, justamente un animador muy, muy importante en Disney y tal, y les enseña o busca la manera de agregar en Pixar todos estos principios del diseño que hablamos en aquel capítulo con Daniel Duque, que implementó Disney durante mucho tiempo, estos principios, y empezaron a buscar la manera de usarlos en la animación 3D. Resultó que al principio como que nadie le apostaba, todavía era como muy crudo, todavía estaba así, y como que nadie decía, mira, yo pongo plata para que hagamos una película sobre esto, ¿sabes? Y llegó, claro. Y ellos empezaron a trabajar con publicidades y vainas así, cosas muy cortas, cosas muy sencillas, y empezaron a generar mucho este contenido como de publicidad más que todo, hasta que alguien sí vino y aprovechó la forma de pagar un montón de plata. Ellos hicieron plata, pero no suficiente como para financiar su propia película. Fue el mismo Steve Jobs que decidió, bueno, yo siento que por aquí hay algo, vamos a ver si podemos contar una película con esto, y al mismo tiempo vendemos software de lo que nosotros estamos generando, ¿no? Que esto también lo hablamos en algún momento en los capítulos sobre cine, que siempre están enfocados a ver de qué manera nosotros generamos algo nuevo a nivel tecnológico para venderlo, y la forma de venderlo es hacer una película, ¿no? Exacto. Bueno, entonces sí, totalmente. Ahí es donde caemos en Toy Story, que bueno, Toy Story fue como el primer gran acierto de la animación 3D. Correcto. Que iba a hacer mención de que así como fue un gran acierto de animación 3D, también, como bien mencionas, el 3D venía como de un rollo experimental. Y realmente no había como personal para poder realizar a cabalidad el trabajo. Era un peo muy caro en el momento y engorroso. Por eso, después de Toy Story, la animación 2D se mantuvo. Incluso aprovecharon los recursos 3D para mejorar el 2D. Por ejemplo, El Planeta del Tesoro es una película que a mí me encanta y me parece que está muy subvalorada. Porque no, o sea, quedó hasta ahí ya. Y Atlantis, El Imperio Perdido, también es una película que me parece brutal. ¿Recuerdas una de DreamWorks que se llama El viaje al Dorado? También utilizan muchísimo 3D. El Dorado, arrechísima. A mí me encanta esa película, marico. Esas tres películas son, brutales, muy buenas películas. Pero esas películas y usaron se aprovechan los recursos del 3D. De Toy Story. Que todas esas películas se aprovechan del 3D. Exacto, usaron recursos 3D
para darle movimiento a ciertas cosas, para hacer más fáciles ciertos procesos. Entonces tomaron del 3D para hacer el... Incluso en la época no se confiaba tanto en el 2D, era algo nuevo y hay muchas productoras y muchas personas que se dedicaban a la animación decían que no, que el 3D no iba a llevar como vida, ¿no? Lo que pasa es que también hay como varias cosas. El 3D para nosotros como receptores, a nosotros se nos hace muy fácil aceptar el movimiento y la animación en 3D de objetos inanimados, ¿sabes? Pero por ejemplo con la cara, con los rostros, no nos pasa lo mismo, porque es como que si nosotros estuviéramos programados para que cuando hay algo raro en la cara nos causa ruido. O sea, yo no sé si te has fijado que la animación 3D cada vez se aleja un poquito más de las facciones realistas, ¿sabes? Ok. Como que en algún momento algunas producciones se fueron hacia el realismo, pero la mayoría, por ejemplo Disney, Pixar, esas facciones cuando hacen humanos las hacen muy caricaturizados. Y es porque de esa forma sí las aceptamos. Pero si las haces realistas, mientras más realistas son, más nos causa a nosotros como una especie de cringe cuando vemos que el movimiento no es natural, ¿no? O sea, sí, totalmente. Lo que pasa es que el 3D busca asemejarse mucho a la realidad, que eso es una desventaja ante el 2D. O sea, el 2D te permite como mayor... Es más experimental, aparte que es más longevo, permite más expresividad, porque el trazo del lápiz te permite hacer muchas cosas, incluso muchas locuras, y te permite entrar a una irrealidad. Pero el 2D es casi que a juro se tiene que apegar a la realidad, porque si no queda mal y queda chigüire, ¿no? A las 3D, personas no les suele gustar. El 3D. Eso no, en el resulta y que... lo que mencionabas, para terminar, puntualizar eso, estudiando este peo, me di cuenta que precisamente el 3D empezó a agarrar cosas del 2D en estos rasgos para no crear ese cringe que tú mencionas. Sí, precisamente por eso. O sea, de hecho, una de las películas que más, o sea, como que más le apostó al realismo y se fueron muy al fotorrealismo se llamó Final Fantasy Phantom no sé qué, y ellos buscaban eso, pero esa película fue un fracaso porque mucha gente de la crítica dijo como que el render en una fotografía muy realista, muy bello, pero apenas hay movimiento ya me saca de la animación, y que resulta que eso es precisamente uno de los puntos débiles de la animación 3D, que a nivel realista, por más que se hagan muchos avances, llega un punto en el que cuando pasan los años y el ojo se te acostumbra, ya lo ves demasiado y es por eso que envejece tan mal, ¿no? Entonces, bueno, para ir un poquito como en el orden, luego Disney saca su película de Toy Story, es un boom, la vaina es así como súper, todo el mundo, una nueva forma de animar y tal. Y hay una cuestión que se llama, en los principios de animación, que se llama appeal o atractivo, ¿no? Entonces, esta nueva forma de animación se volvió muy atractiva, ¿no? Entonces luego llega Pixar de nuevo en conjunto con Disney y sacan Bichos, ¿no? En esa misma ola de vaina, mucha gente vio para allá y dijo, mira, pero aquí hay algo, ¿no? Y todo el mundo empezó a investigar de cómo hacer 3D, cómo hacer tal, no sé qué, y se creó DreamWorks. O sea, ya DreamWorks existía, pero esta vez decidieron meterse con la animación 3D también, y su primer prueba fue una
que se llama Ants, hormigas, que Sí, parece es muy cercano a bichos, así como el pedo de las hormigas, el diseño un poco, y por ahí se cuenta que algunos trabajadores de Pixar, antes de que la película terminara, se habían ido y esta gente los contrató para desarrollar su película y que por eso hay algunas similitudes, ¿no? Y luego por allí como que Pixar fue desarrollando su cosa, DreamWorks su cosa, por ahí había gente también trabajando como viendo cómo le sumaban al mundo 3D y DreamWorks vino con el batazo que ya tú sabes cuál es. es precisamente Shrek, que berro, fue el batazo de pana, que aparte Shrek tiene una historia con Disney. Uh-huh. El creador o uno de las mayores personas que dio, una de las personas que dio uno de los más grandes aportes, corrijo, trabajaba en Disney. Okay. Y como que lo trataron súper mal y tal. Y el pana dijo, bueno, a la mierda. Y empezó a crear como una historia. Por eso todo este cuento de hadas, por eso todo con este rollo de Lord Farquaad. Supuestamente Lord Farquaad es una persona que él conocía, que fue con el que tuvo el rollo. Bueno, algo así tras la historia de Shrek. Pero a lo que vamos. Sí, Shrek dio el batazo y precisamente Shrek fue el que marcó como, mira, ya aquí se empieza a hacer 3D. Sí. Y después de Shrek, las animaciones 2D empezaron a tener una falla en taquilla brutal. La baja de ventas en taquilla fue terrible porque la gente quería animación 3D. Coincide con que ya los estudios como que dejaron de hacer el 2D. Disney hizo, creo que la última animación 2D tradicional fue una que tampoco era muy buena, que se llama Vacas Vaqueras. Ah, no, la Princesa y el Sapo vino después. No, la que yo digo es Vacas Vaqueras. Eso sí, es la primera claro, de animación tradicional. Y así DreamWorks también hizo su última película en 2D y como que todo el mundo fue soltando el 2D y claro, se metieron de lleno en el 3D porque como dices tú era como la nueva forma de contar y todo el mundo quería por allá. También tiene que ver con que Shrek ganó la mejor película animada de ese año. Claro. Ganó y aparte de... Sí, no, arrechísimo. Y es que, bueno, en estos días me lancé Shrek 1 y Shrek 2 y de pana que... Bueno. Son un triple de las películas, pues. De pana entonces, que tienen lo suyo. Te iba a comentar. Empiezan a sacar su vaina. Ajá. 3D, ¿no? Todos los estudios. Sony sacó el suyo. Sí. Vino Illumination de... No estoy seguro si es Paramount. También vino los que hicieron la era de hielo. Se llamaba Blue Sky. Y así como que todo el mundo dijo, mira, yo voy a hacer yo también quiero parte de esa tajada. Claro, que esa época te iba a comentar, así como dato por encima, que aparte de desplazar el 2D muchísimo, marcó prácticamente la muerte del stop motion. Y marcó la muerte del stop motion sobre todo, o sea, no la muerte como tal, obviamente el stop motion sigue existiendo, claro, pero el stop motion ya pasó a ser como un arte antiguo, y como arte antiguo empezó a costar muchísimo dinero producirlo, entonces se hacía mucho más difícil. Que todas este tipo de animaciones se convierten en animación alternativa. O sea, ahorita la animación estándar es la animación 3D. Exacto. Y todo lo demás es animación alternativa. Sí, es como retomar algo del pasado y tal. Una gente que tenga bastante plata hace su peo, que han salido animaciones de motion no muy viejas. A mí hay un estudio que me gusta mucho que hace stop motion, que es Laika. Tienen películas muy buenas, que son la gente que hizo, que sí, Paranorman, hizo la de... ¿Cómo es la niñita que tiene los botones, los ojos de botones? Se me olvidó.
Coraline es excelente Ajá. peli. Está esa, hay una que se llama Kubo y el ninja no sé qué, que también es stop motion. Es buena. Entonces todas esas producciones que ha hecho Laika son stop motion, pero o sea, son súper caras, ¿no? Son súper caras. El nivel de producción es como que muy costoso. El tiempo de producción también. O sea, una película en stop motion tarda tiempo, una película en 2D tarda tiempo. Y el 3D subió en tecnología un mundo. Pues la tecnología evolucionó demasiado y se hizo mucho más fácil hacer 3D. Claro. Las animaciones fueron más fluidas. La única, o sea, como que una de las grandes ventajas del 3D es eso que dices tú, que agiliza muchísimo el proceso de trabajo y también que se pueden lograr como este feel muy realista a la hora de la cámara, los fondos, los modelados de las ciudades y todo esto es como que genera una facilidad en ese sentido que obviamente es fácil apuntar para allá. No quiere decir que sea más barato crear una película en 3D. No es necesariamente más barato, pero como que también te genera una cantidad de cosas que te sirven muchísimo para tu vaina. O sea, han creado equipos que pueden simular una ciudad entera automática moviéndose por ahí, ¿sabes? Para la creación de la película de Big Hero 6, ellos crearon un programa y una computadora especial que era capaz de simular una ciudad automáticamente, ¿no? Entonces ellos lo que ponían, bueno, tanta cantidad de población y había gente automática caminando por la calle, que tú los veías de fondo y el animador solo se tenía que preocupar de la animación principal, porque la animación secundaria lo estaba generando aquella computadora automáticamente. Eso, por ejemplo, en el 3D, en vez de hacer 1000 dibujos, tú metes una serie de comandos, de datos que va procesando la computadora y cómo va el movimiento del mar, cómo va el movimiento del pelaje de los panas de Monster Inc., de Sully, cómo va la ropa, que todo el mundo habló de la ropa de Toy Story 4. Sí. Los detalles en la animación, en todo este rollo. En las texturas, porque el plástico en esa película se ve brutal. O sea, la mayoría de las texturas que tú puedes ver es como casi que las sientes. Exacto, entonces no fue que tuvieron que poner a dibujar filamento por hacer tal, sino que agarraron el plástico, tiene esta textura, vamos a meter estos comandos, estas cosas, esto es plástico. Obviamente facilita el proceso. Obviamente cada vez que sacan una película de esas, ellos tienen que invertir en creaciones de software, tienen que invertir en una computadora que sea capaz de procesar eso, ¿sabes? O sea, como que gran parte de la investigación de cada una de esas películas, más allá de contar la historia y todo esto, también es la plataforma tecnológica que te permita contar eso. O sea, en Intensamente, Inside Out, ellos, los personajes que crearon, yo no sé si tú ves los pensamientos, los sentimientos de la niña, están hechos como con escarcha. Entonces, ellos tienen esta textura sobre la piel que no se había podido crear antes, entonces ellos tuvieron que generar software y vaina y tal para poder agregar eso. Y así con casi todas las películas. Casi todas las películas de animación 3D siempre le suman algo más por allí para que no sea, o sea, primero para innovar en tecnología y tal, y segundo para poder generar una herramienta de contar algo distinto, que es al final lo que ellos venden, ¿no? Sí, exacto, correcto, exactamente. Bueno, hablando de este avance del 3D, quería hacer mención que esto obligó al 2D, porque el 2D no ha muerto, el 2D sigue saliendo, totalmente. Pero obligó a que fuese mucho más simple, que es algo que hablamos en el capítulo 25, recuerdo, que las figuras tenían que ser mucho más simples, menos detalles, incluso la anatomía, se brincaban pasos de la anatomía, como que se quitaban algunos dedos de algunos personajes, el cabello, todo esto.
para adaptarse a la nueva era de hay que producir mucho más rápido y no puedo fajarme tanto. Sí. Pero Japón ha mantenido su Ok. estrategia de fajarse mucho en 2D, solamente que con una explotación, que me enteré ahorita, Sí. pues no Sí, sabía, sí, total. que Japón tiene un pedo de explotación brutal hacia los animadores. Y tienen como un rollo muy arrecho con eso, no lo sabía, Sí, pero sí. por eso siguen ofreciendo esa animación 2D. Sí, pero es desde hace algún tiempo que en Japón se ha... O sea, lo que pasa es que también se ha como aumentado el público de la animación japonesa. O sea, se expandió a nivel mundial y empezaron a salir estos tipos de streaming como Crunchyroll, Netflix y tal, que le apostaron al anime. Ahora hay mucha más gente viendo anime y obviamente hay mucha más demanda. A pesar de que toda la vida han existido muchísimos animes, ahora hay muchísima más demanda. Entonces cuando sale una serie que la pega del techo, los tiempos de producción se aceleran demasiado. Entonces las compañías se ven obligadas a recurrir a este pedo de explotación y tal. Pero una de las cosas que yo quería decir es que la animación 2D no ha muerto, pero también la animación 2D pasó a ser animación también generada por computadora. O sea, la que básicamente sí empezó a desaparecer fue la animación tradicional de papel y no sé qué que implementó Disney, ¿sabes? Porque todavía se hace animación 2D. Que es más, traigo... Tengo, precisamente por lo que dices, tengo unas películas aquí que usaron animación 3D, a pesar de que, por ejemplo, Klaus, la que sacó Netflix. Klaus, a mí me gustó mucho esa película. Brutal, sí. Es una base de animación 2D y le dieron volumen con el 3D, por ejemplo. Sí, en cambio, en Spider-Man Un Nuevo Universo, que me parece también que es tremenda película animada, usaron animación 3D y luego le metieron 2D para meterle toda esa locura, todo ese rollo y, marico, brutal, como las dos hacen una vaina muy arrecha, que creo que ese debería ser el norte de muchas animaciones nuevas, hecho, ¿no? No sé. Te voy a recomendar una serie de animaciones muy buena, que ya te la he recomendado como 5 veces. Está en Netflix, se llama Love, Death and Robots, Amor, Muerte y Robots, que es una antología donde hay distintos tipos de animación, donde hay distintas historias, son unitarios, cada capítulo es totalmente separado. O sea, tú puedes ver un capítulo y no necesariamente haber visto el resto para entenderlo, ¿no? Y se toman la libertad de experimentar con la animación 3D, con la animación 2D, de hecho hay animación combinada de este estilo. Mucha gente de la que trabajó en Spider-Man Un Nuevo Universo hizo animación allá, y entonces como que hay una nueva forma de pensarse la animación, y todo esto viene por lo mismo que hablábamos del appeal y del atractivo, ¿no? Y es que la animación 3D llegó a un punto, estamos en un punto de la animación 3D, que cada vez que sale una película, tú te puedes dar cuenta de que el render es súper genial, de que la calidad de detalle es muchísimo mayor, pero como que no hay nada nuevo, ¿sabes? Como que ahí tú todavía no terminas de ver algo que tú digas mierda. O sea, si tú ves la película del Rey León live action, entre comillas, exacto, eso es animación, ¿verdad? Y cuando tú la ves, tú dices, qué arrecho, como ellos logran meterme en un mundo que parece tan real, pero esto es animado. Y eso es brutal, pero no le aporta nada de interés a la textura, ¿sabes? Sí. Y es como que esa búsqueda rollo del fotorrealismo, esa búsqueda de lo más realista posible es brutal. Ajá. Pero como que a nivel de animación, de alguna u otra forma, como que aburre, ¿no? O sea, yo personalmente disfruto mucho las películas de Disney. Hace poco vi Raya y yo me la vacilé. Y me quedaba pensando en estos detallitos y veía como ese tipo de cosas.
porque también yo soy un friki de fijarme en esos detalles, pero si te pones a ver, realmente no hay como algo que tú digas, coño, ¿qué hay ahí? O sea, es súper olvidable todo. Sí, sí, claro. Es que, preciso, por ejemplo, estas películas, que por eso es que yo digo que ese debería ser el norte de la animación. Este rollo del 2D con 3D que hizo Klaus, que hizo Spider-Man, un nuevo universo, en verdad te ofrece muchísimo visualmente y en historia. El fotorrealismo está brutal. Yo también vacilé muchísimo con El Rey León. Me pareció espectacular todo lo que hicieron. De verdad que se nota que lo hicieron para sacarse el nepe y ponerlo en la mesa. Sí, sí. Porque todo lo hicieron. La tecnología de la cámara, como la usaron, fue otro nivel. O sea, se generaron habitaciones donde los camarógrafos realmente hacían la cámara. O sea, imagínate meterte en una habitación con lentes de realidad virtual y con una cámara. Y entonces tú grabaste toda lo que estaba pasando, lo grabaste tú como si estuvieras grabando un documental. El National Geographic y tú, pues. Exactamente, sí, y así lo hicieron. Y por eso es que esa película hay muchas escenas donde se siente la respiración del camarógrafo, a pesar de que es animación. Qué arrecho. Entonces, obviamente Rey León tiene como eso brutal, pero bueno. Algo que mencionamos en el capítulo 25, que también me di cuenta investigando sobre el tema, es que así como la animación 2D en un momento se consideró que era algo de niños. Sí. Y luego como que los japoneses lo hicieron algo más de adultos y hubo animación mucho más seria. El 2D tuvo su etapa también de considerarse una animación netamente para niños. Y cuando empieza a salir el live action y todo esto, es cuando dicen, mira, no, esto también es serio. Sí, pues. claro. Esto es otro video. Y que justamente esta que yo te recomiendo de Netflix es como una gente que se está tomando en serio la animación, ¿sabes? Y se la está tomando en serio en decir, esto te puedo contar una historia de ciencia ficción, te puedo contar historias de terror, te puedo contar historias de comedia, te puedo contar historias de lo que sea en animación. Y todo basado como en estos temas principales, que es amor, muerte y robots. Entonces, o sea, de verdad darle una oportunidad, porque no, o sea, como que ahí no hay pérdida, no pierdes nada. No, súper pendiente de pana. Entonces, súper pendiente de pana. Y aparte, hablando de el 3D. Ajá, dime. No, quería nada más añadir el invento de el motion capture, que la parten muchísimo con este peo para poder tomar bien los rasgos de la cara, las gesticulaciones, todo este rollo, que es lo que le da el otro nivel al 3D, que es cuando superan este peo de que se ve irreal, se ve chimbo, ya va, sí, claro. No está fino, pero todavía no. Entonces, coño, de pana que de hecho por eso es que se te queda, pues. Hay un actor que también es director, que es muy famoso por trabajar mucho con el motion capture, que es Andy Serkis. ¿Sabes quién es? Sí, claro. Andy Serkis, para los que no saben, papá. Es como uno de los más reconocidos por eso, y es el que hace el motion capture de Gollum. Y al mismo tiempo, mucho tiempo después, hizo el motion capture de César en la trilogía de El planeta de los simios. Entonces, exactamente. Él se ha convertido como en una autoridad a la hora del motion capture. De hecho, él fue director de animación y director y actor también en una película que se hizo sobre Mowgli, que está en Netflix, que es como la competencia del Libro de la Selva, pero esta es un poquito más seria, un poco más adulta y un poquito más oscura. Y coño, de verdad que se nota el trabajo que él ha hecho como
en toda esta investigación del motion capture está súper genial. Ok. Bueno, me gustaría como que no sé, ¿qué piensas tú? Hay otra película que también muy reciente, que también utiliza el 2D y el 3D, que se llama la familia Mitchell versus las máquinas, que también está en Netflix. La tengo por ahí, no la he visto, pero la tengo ya. Vela. Esa película también o sea, como que no se aprovechan, sino que ven lo interesante del mundo de lo que creó Klaus y que creó Spider-Man Into the Spider-Verse, y dicen, bueno, vamos a usarlo nosotros, pero de una manera distinta. Entonces también está como esta dualidad entre el 2D y el 3D, y te puedo asegurar de que le da ese atractivo que le estaba haciendo falta a la animación 3D, que hoy en día es el estándar en animación. Exactamente. No, bueno, arrechísimo, y creo que ya querías ir entrando a conclusiones, ¿no? Sí, total, porque tampoco vamos a alargar tanto el... No, bueno, no. Para mí el tema fue súper interesante, fluyó muchísimo. Pensé que iba a ser un tema más corto, pero realmente nos extendimos y de verdad que fluyó. Espero que de verdad la animación, o sea, para los amantes de lo antiguo, la animación 2D, como la conocíamos, evolucionó y ahora se unió al 3D. Pero la animación 2D pura no va a morir nunca, porque como había mencionado, sigue saliendo. Ya se volvió como... Claro, porque es un estilo antiguo, es un estilo de arte antiguo, es algo que se va a seguir valorando, al igual que el stop motion, y seguro vamos a seguir consiguiendo muchas joyas a medida que vayan pasando el tiempo. Claro. Pero espero que la animación siga como va, porque realmente es sorprendente, ¿no? Todo este rollo y a lo que vamos. Total. Yo creo... Muy, muy arrecho. Yo creo que hoy en día la animación 3D pasa muy parecido a lo que nosotros hablábamos en el capítulo anterior sobre el blockbuster y la película de autor y no sé qué. Pasa mucho esto porque entonces ahora la animación 3D se convirtió en la animación comercial, y obviamente la mayoría de los estudios le van a apostar a la animación 3D, lo que no quiere decir que sea mejor o peor que la animación 2D. Simplemente son dos tipos de animación que deberían de ir de la mano, y que ahí el problema es que no todo el mundo le apuesta a la animación 2D. Pero como decíamos en otro momento, siento yo que el hecho de que exista uno no quiere decir que el otro dejará de existir, ¿no? O sea, yo también me tripeo muchísimo la animación 2D. De hecho, yo mismo he incursionado en hacer animación en 2D y todo esto. Y bueno, es un mundo súper interesante. De animación 2D se sigue haciendo. De hecho, Beltrán, en el capítulo que hablamos con él, nos recomendó una que se llama Primal. Es una animación 2D brutal también, ¿no? Entonces es como que eso sigue existiendo. Eso sigue existiendo. Correcto. Yo quería agregar simplemente que eso, de repente lo que tú dices, los blockbusters, el blockbuster ahorita es la animación 3D y el 2D sigue siendo el cine de autor, pero realmente como yo lo veo, muchas veces ahorita la animación te ofrece mucha más historia y mucha más profundidad y mucha más evolución de personajes con respecto a una historia que el mismo cine real. Claro. Entonces, coño, la animación de verdad tiene muchísimo que rescatar. Sí, no, y yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo consumo muchas películas y series en animación porque siento también de que hay un mundo muy amplio de exploración. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas que en el cine de acción real es muy difícil. Entonces, bueno, para no extender más el tema, quiero que nos comenten ustedes, que nos recomienden películas de animación que no sean de estas súper conocidas, que diga, mira, esta película o esta serie o este corto animado, porque de verdad yo soy de los que consume animación todos los días casi.
Y bueno, eso, como si les gusta este tipo de temas y tal, que nos den su like, nos den su comentario, compartan nuestros videos, que eso también nos ayuda bastante a seguir generando contenido. Y bueno, sin más nada que agregar, ¿qué piensas tú? ¿Estamos listos? Sí, listo. Estamos hablando. Chao.